Una tierra de susurros. El silencio de las mujeres afganas. Escrito por Malala Yousafzai. Afganistán. Me duele el corazón por las mujeres de esta tierra. Durante años, sus voces han sido silenciadas, sus espíritus aplastados bajo el peso de la opresión. Bajo el régimen talibán, las mujeres afganas eran sombras, sus vidas confinadas entre las cuatro paredes de sus hogares. Se les negó la educación, la atención médica e incluso la simple libertad de caminar por la calle sin un tutor masculino. Imaginen un mundo donde tu voz es silenciada, tus sueños destrozados, donde tu único propósito es servir y obedecer. Esta era la dura realidad para las mujeres afganas bajo el régimen talibán. Se les prohibió trabajar, perseguir sus pasiones, contribuir a la sociedad. Sus espíritus vibrantes estaban escondidos, su potencial sin explotar. El mundo solo veía su silencio, pero a puertas cerradas, sus corazones anhelaban la libertad. La interpretación del Islam por parte de los talibanes se convirtió en una jaula, atrapando a las mujeres en un ciclo de sumisión y miedo. Sus historias, sus luchas, su propia existencia parecían perdidas en el silencio ensordecedor que se les imponía. Pero el espíritu de las mujeres afganas es fuerte. No se puede romper, solo doblar. E incluso en los momentos más oscuros, quedaba un atisbo de esperanza, la creencia de que un día el sol volvería a salir sobre sus vidas. Un rayo de esperanza. 2001 y la promesa del cambio. El año 2001 marcó un punto de inflexión para Afganistán. La caída del régimen talibán trajo consigo un rayo de esperanza para las mujeres de esta nación devastada por la guerra. Por primera vez en años, podían atreverse a soñar con un futuro mejor. Con la desaparición de los talibanes, el mundo fue testigo de un cambio lento pero significativo en las vidas de las mujeres afganas. Las puertas que antes estaban cerradas de golpe comenzaron a abrirse. Las cadenas de la opresión, aunque no se rompieron del todo, aflojaron su control. Las mujeres emergieron de las sombras. Sus voces, aunque vacilantes al principio, comenzaron a llenar el aire. Fue una época tanto de temor como de euforia, cuando las mujeres afganas dieron sus primeros pasos tentativos hacia una vida de libertad e igualdad. La comunidad internacional prometió su apoyo, prometiendo ayudar a reconstruir una nación devastada por el conflicto. Se reconstruyeron escuelas y hospitales. Las oportunidades laborales, aunque limitadas, comenzaron a surgir. Era una esperanza frágil, una plántula delicada que se abría paso entre las grietas de una tierra devastada por la guerra. Pero la resistencia de las mujeres afganas, su determinación de recuperar sus vidas, ofrecía un faro de esperanza para un futuro mejor. Educación, la llave que abre los sueños. La educación, piedra angular de cualquier sociedad, se convirtió en un poderoso símbolo de cambio para las mujeres afganas. Las escuelas, antes territorios prohibidos, abrieron sus puertas a niñas deseosas de aprender. Las aulas, antes llenas solo del murmullo de las voces de los niños, ahora resonaban con la risa y la charla de las niñas que descubrían el mundo a través de los libros y el conocimiento. La sed de educación entre las niñas afganas era insaciable. Acudieron en masa a las escuelas, algunas caminando kilómetros, con los rostros radiantes de determinación. Para ellas, la educación no se trataba solo de adquirir conocimientos, se trataba de reclamar sus infancias robadas, sus voces silenciadas. Se trataba de liberarse de los grilletes de la ignorancia y la pobreza. Cada libro que abrían, cada palabra que aprendían, socavaba el muro de opresión que las había confinado durante tanto tiempo. Las aulas se convirtieron en santuarios, lugares donde podían soñar en grande, donde se nutría su potencial, donde se les empoderaba para convertirse en agentes de cambio por derecho propio. El viaje fue arduo, plagado de desafíos y contratiempos, pero el espíritu de estas jóvenes se mantuvo firme. Sabían que la educación era su pasaporte hacia un futuro mejor, no solo para ellas, sino para las generaciones venideras. Trabajando por un futuro mejor. Mujeres en la fuerza laboral. Con las nuevas oportunidades de educación, llegó la oportunidad para las mujeres afganas de reincorporarse a la fuerza laboral. Se aventuraron en campos que antes se consideraban prohibidos: medicina, derecho, periodismo e incluso política. Su presencia en estas profesiones desafió los roles tradicionales de género y allanó el camino para las futuras generaciones de mujeres afganas. No fue fácil.
Se enfrentaron a la discriminación, los prejuicios y el escepticismo. Algunas se vieron obligadas a luchar por cada oportunidad, a demostrar su valía en una sociedad que dudaba de sus capacidades. Pero perseveraron, su determinación alimentada por el deseo de contribuir a la reconstrucción de su nación y crear un futuro mejor para sus hijos. Cada mujer que ganaba un salario, que mantenía a su familia, que rompía barreras en su campo elegido, se convertía en un símbolo de esperanza, un testimonio del espíritu indomable de las mujeres afganas. Su presencia en la fuerza laboral no solo las empoderó económicamente, sino que también desafió las normas sociales, allanando el camino hacia una sociedad más justa y equitativa. Voces que se alzan. Mujeres afganas en la política y el activismo. La caída de los talibanes también marcó el comienzo de una nueva era de participación política para las mujeres afganas. Levantaron sus voces en los consejos locales, en el parlamento y en el escenario internacional, abogando por sus derechos y por el futuro de su país. Su valentía y determinación inspiraron a una nueva generación de activistas, mujeres y niñas, que se atrevieron a soñar con un Afganistán más justo y equitativo. Estas mujeres, muchas de las cuales habían presenciado de primera mano la brutalidad y la opresión del régimen talibán, comprendieron la importancia de que se escucharan sus voces. Organizaron protestas, lanzaron campañas y arriesgaron sus vidas para denunciar la injusticia y exigir la igualdad de derechos. Se convirtieron en faros de esperanza. Sus voces se hicieron eco de las aspiraciones de innumerables mujeres afganas que anhelaban un futuro mejor. Su activismo no se limitó al ámbito político. Abordaron temas que van desde la violencia doméstica hasta el acceso a la atención médica y la educación. Establecieron refugios para mujeres maltratadas, brindaron asistencia legal a los marginados y crearon programas educativos para niñas en áreas rurales. Sabían que un cambio real requeriría un enfoque multifacético, que abordara tanto las desigualdades sistémicas como las barreras culturales profundamente arraigadas que frenaban a las mujeres afganas. La sombra de la violencia. Una amenaza constante. A pesar de los avances logrados, la sombra de la violencia aún se cierne sobre la vida de muchas mujeres afganas. El abuso doméstico sigue siendo generalizado, a menudo oculto a puertas cerradas y envuelto en silencio. Los matrimonios forzados, los asesinatos por honor y otras formas de violencia de género continúan azotando a la sociedad afgana. El miedo es un compañero constante, un peso pesado que recae sobre ellas, sofocando sus sueños y robándoles la alegría. Muchas viven con el aterrador conocimiento de que sus propias familias, las mismas personas que deberían protegerlas, podrían ser la fuente de su mayor peligro. El ciclo de violencia, transmitido de generación en generación, es difícil de romper. Requiere un cambio fundamental en las actitudes y creencias, un reconocimiento de que las mujeres no son propiedad para ser controladas, sino individuos que merecen respeto y dignidad. Muros construidos sobre la tradición, barreras culturales a la igualdad, las normas y tradiciones culturales profundamente arraigadas, a menudo presentan barreras importantes para los derechos de las mujeres en Afganistán. Los valores patriarcales, transmitidos de generación en generación, dictan que el lugar de una mujer está en el hogar, subordinada a los hombres. Estas creencias, a menudo reforzadas por interpretaciones religiosas, limitan el acceso de las mujeres a la educación, la atención médica y las oportunidades económicas. El peso de la tradición puede parecer insuperable. Dicta todos los aspectos de la vida de una mujer, desde la ropa que usa hasta las decisiones que se le permite tomar. Desafiar estas normas a menudo tiene un gran costo personal, lo que lleva al ostracismo, el rechazo e incluso la violencia. Romper estas barreras requiere un compromiso a largo plazo con la educación y la sensibilización. Requiere interactuar con líderes religiosos, ancianos de la comunidad y, lo que es más importante, con hombres y niños, para desafiar los estereotipos dañinos y promover la igualdad de género. El deber de un gobierno. Políticas para el progreso. El gobierno afgano tiene un papel crucial que desempeñar en la protección y promoción de los derechos de las mujeres, promulgar y hacer cumplir leyes que penalicen la violencia contra las mujeres, garantizar la igualdad de acceso a la educación y la atención médica,
y promover la participación política de las mujeres son pasos esenciales para crear una sociedad más justa y equitativa. Las palabras deben traducirse en acciones. Las leyes, por muy bien intencionadas que sean, carecen de sentido sin mecanismos de aplicación adecuados. El gobierno debe asignar recursos suficientes para apoyar los refugios para mujeres, los programas de asistencia legal y otras iniciativas destinadas a proteger y empoderar a las mujeres. Crear una sociedad donde las mujeres se sientan seguras, valoradas y empoderadas requiere un esfuerzo integral y sostenido. Requiere un compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos fundamentales de todos sus ciudadanos. Manos que se extienden, apoyo internacional y ONG. La comunidad internacional también tiene la responsabilidad de apoyar a las mujeres de Afganistán, brindar asistencia financiera a programas educativos, iniciativas de atención médica y organizaciones de derechos de las mujeres es crucial para mantener el progreso logrado y superar los desafíos que aún existen. Más allá de la ayuda financiera, la comunidad internacional puede desempeñar un papel vital al amplificar las voces de las mujeres afganas, brindándoles plataformas para compartir sus historias y abogar por sus derechos en un escenario global. Apoyar las organizaciones e iniciativas dirigidas por Afganistán es esencial, asegurando que las soluciones sean impulsadas por las mismas personas a las que están destinadas a ayudar. El camino hacia la igualdad es largo y arduo, pero con el apoyo internacional sostenido y la solidaridad, las mujeres de Afganistán pueden superar los desafíos que enfrentan y construir un futuro mejor para ellas y sus hijos. Semillas de cambio. Activistas locales liderando el camino. En medio de los desafíos está surgiendo una nueva generación de jóvenes activistas afganos, tanto mujeres como hombres, decididos a crear una sociedad más justa y equitativa. Están utilizando la tecnología, el arte, la música y el poder de sus voces para desafiar las normas tradicionales, crear conciencia sobre los derechos de las mujeres e inspirar a otros a unirse a su movimiento. Estos jóvenes activistas, que a menudo trabajan con un gran riesgo personal, son las semillas del cambio. Son ellos quienes finalmente transformarán Afganistán desde adentro, creando una sociedad donde las mujeres ya no estén definidas por su género, sino por sus talentos, aspiraciones y contribuciones. Su valentía, su resistencia, su fe inquebrantable en un futuro mejor, es un testimonio del espíritu indomable de Afganistán. Un espíritu que no puede ser silenciado, un espíritu que finalmente prevalecerá. Un tapiz de esperanza, tejiendo un futuro mejor para las mujeres afganas. El viaje de las mujeres afganas es un testimonio de su resistencia, su fuerza y su espíritu inquebrantable. A pesar de enfrentarse a desafíos inimaginables, continúan luchando por sus derechos. Sus voces se hacen más fuertes con cada día que pasa. El camino a seguir es largo y está plagado de obstáculos, pero hay esperanza. Se han sembrado las semillas del cambio. Con el apoyo continuo del gobierno afgano, la comunidad internacional y, lo más importante, desde la propia sociedad afgana, es posible un futuro mejor. Un futuro donde las mujeres afganas ya no estén definidas por las restricciones que se les imponen, sino por las ilimitadas posibilidades que les esperan. Este es el futuro por el que debemos luchar. Un futuro donde cada niña afgana pueda ir a la escuela sin miedo, donde cada mujer pueda perseguir sus sueños sin limitaciones, donde las voces de todos sean escuchadas y valoradas. Este es el tapiz de esperanza que debemos tejer juntos, hilo por hilo, hasta el día en que todas las mujeres afganas puedan finalmente vivir en libertad e igualdad.